Cumplido el tiempo de receso, se reinicia la audiencia para escuchar las alegaciones de las partes, conformada la sala de decisión por los doctores Félix Rodríguez Riveros, el doctor Javier Ortiz del Valle y la suscrita. En el siguiente orden, en primer lugar el demandante, enseguida la parte demandada, y de considerarlo la señora agente del Ministerio Público emitirá su concepto. Quiero, de acuerdo con la fijación del litigio, rogarles que sean concretos en relación con el asunto en debate y advertir que el tiempo máximo de intervención será de 20 minutos. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Gracias, doctoras. Doctores, muy buenas tardes. Como alegatos de conclusión me permito solicitar respetuosamente a esta sala se decrete la nulidad de la resolución 1154 de fecha 22 de septiembre del 2006, mediante la cual se reconoció la pensión por invalidez a mi poderdante Leonel Hernández por la suma de 1.938.290 pesos. El fondo, al momento de efectuar la correspondiente liquidación, desconoció en forma absoluta lo establecido por el Consejo de Estado, mediante el cual se unificó la jurisprudencia a través de la sentencia de fecha 4 de agosto del 2010, radicado 25.000.23.25.000.2006, 07509-01, cuyo actor fue Luis Mario Velandia, y en la cual el Consejo de Estado determinó que para efectos de liquidar la pensión se debían tener en cuenta la totalidad de los factores que devengaba el beneficiario durante el año inmediatamente anterior. Si se observa aquí, dentro del proceso se aportaron como prueba documental las factor salarial, donde consta que mi poderdante fuera del salario básico tenía como factores salariales la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, prima de grado, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima rural del 10%, y adicionalmente, como no fue tenido en cuenta el 20% de la prima de servicio, se anexa copia de la sentencia del proceso ejecutivo a través del cual se hizo efectivo el cobro, toda vez que el departamento a partir del año 2004 suspendió el pago de esta bonificación sin justificación alguna, para con posterioridad el Consejo de Estado haber señalado a través de la sentencia que este prima de servicio era constitucional y que formaba parte integral del salario. Con fundamento en lo anterior y las pruebas aportadas, solicito al despacho se decreta la nulidad parcial y sean incluidos como factores salariales, como base de la liquidación de la pensión, la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, prima de grado, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima rural del 10% y el 20% de sobresueldo, que fueron desconocidos al momento de proferir la resolución de reconocimiento de la pensión. Gracias. Tiene la palabra la entidad demandada. Muchas gracias. El reconocimiento de la pensión de invalidez se hizo teniendo en cuenta la asignación básica del señor Leonel Hernández y la misma se liquidó con el 100% del salario devengado. Las normas que sirvieron de sustento para el reconocimiento de dicha pensión de invalidez fueron el decreto 3135 de 1968, decreto 1848 de 1969, la ley 71 de 1988, ley 91 de 1989, 238 de 1995 y los decretos 2234 del 98 y 3752 de 2003. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del decreto 3752 de 2003, en relación con el ingreso, base de cotización y liquidación de prestaciones sociales, en el cual se indica que las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la ley 812 de 2003, a cuyo pago se encuentra obligado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no podrán ser diferentes
de la base de cotización sobre la cual se realizan los aportes cada docente. Se indica sobre el particular que el presupuesto de la norma se refiere a las prestaciones sobre las cuales el derecho a exigirlas se consolida luego de la entrada en vigencia de la Ley 82 de 2003. Pero igualmente cabe señalar que este requisito ya estaba contemplado desde la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, según el cual solo quedaban exceptuados de este presupuesto los docentes que a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 contaran con 15 años de servicios. Además, debe tenerse en cuenta como base de cotización los factores consagrados en los artículos 8 y 9 del Decreto 688 de 2002, es decir, los sobresueldos de los supervisores de educación, directores de núcleo, rectores, vicerrectores, coordinadores, directores de establecimientos educativos rurales y docentes de preescolar vinculados antes del 23 de febrero de 1984. Todas las pensiones causadas con posterioridad a la vigencia del decreto 3752 de 2003 se liquidan únicamente con la asignación básica, y en el caso de que el docente haya devengado sobresueldo y horas extras y certifique la realización de aportes por dicho concepto, también le serán incluidos como base de la liquidación de su pensión. Lo anterior demuestra que, de acuerdo a la normatividad, no hay lugar a la inclusión de los factores salariales solicitados por la parte demandante. Aunado a lo anterior, quisiera traer a colación lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la cual señala expresamente que se prohíbe a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se paguen las primas de Navidad, de servicio de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones, las cuales están a cargo de la entidad territorial como ente nominador en favor del personal nacional o nacionalizado y territoriales vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989. Por lo expuesto anteriormente, se reitera lo expuesto en la contestación de la demanda y se solicita se denieguen las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Gracias, Ministerio Público. Honorables magistrados, el concepto emitido en esta audiencia por parte de la gente del Ministerio Público va a ser muy breve y muy concreto, en el sentido de que básicamente pues ya la jurisprudencia del Consejo de Estado es absolutamente decantada sobre la materia, y haré referencia en un inicio a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, radicado 25.000-23-25 000 2006-07509-01, siendo magistrado ponente el doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, donde ya fija un criterio claramente en el cual el Consejo de Estado señala básicamente que no solamente la asignación básica es la que debe tenerse en cuenta para al momento de liquidar una pensión, sino que además los factores que constituyen salario son la asignación básica y los que de manera habitual y permanente, de manera periódica, haya recibido el pensionado. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el decreto 1045 del 78 hace una enunciación que no es taxativa, sino meramente enunciativa de algunos factores salariales, debe tenerse en cuenta para el presente caso la certificación expedida por la entidad competente, esto es la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, donde hace constar que en el periodo comprendido entre septiembre de 2005 a mayo de 2006, visibles a folio 10 y 11 y a folios 17 y 19 del expediente, es claro que el señor Leonel Hernández
recibió, además de la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, la prima de grado y la prima rural del 10%, además de las primas de vacaciones y prima de Navidad, y que además fue reconocido un sobresueldo del 20% en un trámite ejecutivo. Para el tema igualmente de pensión de invalidez, quiero hacer una cita de una jurisprudencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, de fecha 2009, donde reitera claramente y hace relación al decreto 1045 del 78, además del 1848 del 69, y dice que la base de liquidación de las pensiones de invalidez debe tenerse no solo la asignación básica, sino los demás emolumentos que de manera permanente y habitual hubiese recibido el futuro pensionado. En tal sentido, considero, honorables magistrados, salvo mejor criterio, que debe accederse a las pretensiones de la parte demandante, y además aprovecho la oportunidad pues para hacer un llamado a la entidad demandada, en el sentido de que pues para el momento de la conciliación de las audiencias de primera instancia se tengan en cuenta los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado como máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso de 10 minuticos para mirar los argumentos que ustedes han expuesto y reanudamos entonces para dictar la sentencia a las 4:15 de la tarde. Muchas gracias.